Tenemos justamente para el día de hoy, con relación a la unidad número 3, elaboración y validación de la encuesta con escalas, y por sobre todo la confiabilidad del determinado instrumento de investigación. Durante la sesión de la semana 2, ¿no es cierto?, se denota un video en el que se muestra cómo construir un instrumento de investigación. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, vamos dando algunos aspectos relevantes. Aquí, por ejemplo, se tiene un tema de investigación provisional en realidad, la que se ha formulado. Tenemos la formulación principal del problema, el objetivo general, la hipótesis, población y muestra correspondiente. Por ejemplo, el tema denota estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle. La pregunta principal es: ¿cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, La Paz, durante la gestión 2020? El objetivo general con relación al tema y la formulación será demostrar que las estrategias lúdicas de la estadística inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, La Paz, durante la gestión 2020. ¿Cuál es la hipótesis? La respuesta tentativa a ser demostrada, comprobada. En este caso será: ¿cómo mejorar el rendimiento? La formulación, la pregunta, ¿no es cierto? La respuesta a la pregunta es que las estrategias lúdicas de estadística mejoran de manera significativa y directa en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, sede La Paz, gestión 2020. A partir de la formulación de la hipótesis, y en algunos casos, por ejemplo, no se formulan hipótesis, como por ejemplo dentro de investigaciones descriptivas, a menos que se haga una pronosticación a futuro, ¿sí?, o en los casos de paradigmas tanto naturalistas o interpretativos, desde un enfoque netamente cualitativo, no necesariamente contemplan una hipótesis e identificar las variables en este caso, ¿no? Sí, se lo conoce como idea a defender, y lo que se identifica dentro del objetivo general es justamente las categorías. Para el caso nuestro estamos desde un enfoque netamente cuantitativo de investigación, por lo tanto identificamos las variables, y ahí están justamente las que están pintadas de color verde y de color azul. La variable se podría denotar ahí justamente estrategias lúdicas de la estadística y el rendimiento académico. Es decir, esta variable, ¿no es cierto?, mejora en el rendimiento académico, ¿no? ¿Y de qué manera? De manera significativa y directa. Entonces tendría que demostrar que evidentemente estas determinadas estrategias mejoran el rendimiento académico. Entonces, la misma formulación de la hipótesis podría demostrarse que es dentro de una filosofía, en este caso de estudio de investigación explicativa, o en el sentido de investigación, en este caso del tipo de estudio, una hipótesis relacional. Esto también se lo puede conocer como la hipótesis bivariada, porque simplemente tiene dos variables en este caso, ¿no? Dos variables que corresponden a ser analizadas. Una vez identificado dentro de la matriz de operacionalización de variables con relación a estrategias lúdicas, con relación a la variable rendimiento académico, se tiene justamente una definición. Se debe definir conceptualmente qué es una estrategia lúdica de estadística. Conceptualmente, la definición operacional será, por ejemplo, la aplicación misma del determinado instrumento que se vaya empleando para la medición misma de la variable. Dentro de la definición conceptual de la variable estrategias lúdicas, se debe de identificar las dimensiones. Están aquí, por ejemplo, contenidos curriculares, y no olvidemos que algunas dimensiones pueden ser no necesariamente explícitas, en algunos casos sí son explícitas y en otros casos son de manera implícita. Por ejemplo, en este caso tenemos las dimensiones de contenidos curriculares, actividad lúdica, metodología, estimulación psicocognitiva, como dimensiones a tomar en cuenta.
dentro del rendimiento académico, de la misma forma, hacemos la definición conceptual, una definición operacional, e identificamos, por ejemplo, el rendimiento académico desde una dimensión cuantitativa y cualitativa. Desde una dimensión, por ejemplo, cuantitativa, podemos ir midiendo, por ejemplo, el indicador, la parte de saber o conocimientos, la parte conceptual, la parte procedimental, el hacer, y finalmente la actitudinal, que es el rendimiento en este caso cualitativo, pero habría que ver aquí porque no podemos hacer mediciones desde una dimensión actitudinal. Entonces hay que ir mostrando, identificando en base a qué realizar el tipo de análisis. Por otro lado, dentro de la variable estrategias lúdicas, cada una de estas dimensiones contempla indicadores, como por ejemplo en contenidos curriculares, identificación de contenido lúdico estadístico, organización de contenido, desarrollo de contenido lúdico. Si son actividades, la presentación misma de la actividad, la organización, la ejecución de las estrategias y la valoración correspondiente. Dentro de la metodología será la participación activa, aplicación de los juegos lúdicos y la misma socialización colectiva. En relación a la dimensión de estimulación psicocognitiva, atención del juego lúdico estadístico, la percepción visual auditiva, ejercitación memorística, ejercitación práctica, ejercitación creativa, estimulación de procesos cognitivos y estimulación del pensamiento. Entonces ahí ya se tiene justamente las dimensiones, los indicadores. Esta columna, por ejemplo, que menciona ítems o reactivos es de complemento, ¿sí? No necesariamente puede estar dentro de la matriz, ¿sí? De manera directa con medidores y escalas, técnicas e instrumentos de investigación que se van a ir utilizando. Para el caso nuestro lo he insertado, por ejemplo, con ítems o reactivos, aquellos que se van a utilizar, por ejemplo, estos ítems o reactivos para, en este caso, una determinada encuesta, o bien podemos ir utilizando a partir de los indicadores para una observación, por ejemplo, documental, en este caso de contenido estructurado, podría ser indicadores de observación, o bien puedo ir trabajando los ítems o reactivos como preguntas abiertas para una determinada entrevista. Entonces, por ejemplo, en base a los indicadores voy formulando los ítems o reactivos correspondientes. Por ejemplo, usted conoce los juegos lúdicos estadísticos, sabe qué es un juego lúdico estadístico, cuál es el procedimiento de un juego. Estamos dentro de contenidos curriculares, ¿no? A partir de actividades lúdicas, como por ejemplo, puede definir el concepto de actividad lúdica, planifica las actividades, organiza las actividades lúdico-estadísticos en aula, delega tareas y acciones, desarrolla actividades, evalúa las actividades, valora las experiencias con el trabajo lúdico-estadístico, que son ítems justamente a partir de la formulación de indicadores. Entonces, análogamente las demás se van formulando con relación a cada indicador. Puede ser en algunos casos que un determinado indicador pueda contemplarse no solamente un ítem o un reactivo, es decir, una pregunta, sino puede ser dos o tres. Eso ya depende mucho del análisis en profundidad por el investigador. Una vez ya formulada, por ejemplo, la parte de los ítems o reactivos, estamos hablando para la construcción del determinado instrumento, ¿sí? Aquí por ejemplo tenemos rendimiento cuantitativo desde el indicador conceptual saber qué es la estadística, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los tipos de estadística, qué es una variable, tipos de variable. En este caso más o menos estos son los ítems o reactivos para un test de medición, como por ejemplo, ¿no? O bien puedo tomar en cuenta justamente en el uso de instrumentos del pretest y el posttest correspondiente. Entonces, una vez formulados los ítems con relación a los indicadores, tomamos en cuenta los medidores, y los medidores son justamente aquellos, como por ejemplo van a ser de manera presencial o de presencia, de forma, ¿sí? La de presencia en base a escalas sí, no, a veces, si es de forma adecuada, no adecuada, qué técnica e instrumento es la que se va a ir utilizando dentro de la investigación. Y de la misma forma vamos definiendo algunas escalas, pueden ser como en este caso tricotómicas o simplemente dicotómicas, si no, puede ser tal vez, puede ser con relación también a algunas escalas como por ejemplo de tipo Likert, ¿no? Aquí por ejemplo muy bueno, bueno, regular, malo, y uno más que puede complementar un quinto elemento, necesita apoyo.
Entonces ahí ya se tiene, por ejemplo, las escalas y los medidores correspondientes. Cuando hablamos con relación, por ejemplo, a la aplicación de test de medición, es bien importante tomar en cuenta que el tipo de, en este caso, si vamos hablando con respecto a medidores, para un determinado test será de nivel, porque voy a aplicar una prueba en este caso, ¿no? Entonces, la escala será puntuaciones del 1 a 100 puntos con relación a cada uno de los ítems que vaya integrando dentro del, en este caso, del pretest y el posttest de investigación. Una vez formulado la matriz con relación a los ítems correspondientes, pasamos a la siguiente fase o etapa de poder, en este caso, por ejemplo, aquí se tiene con relación a ese cuadro anterior la construcción del instrumento. En este caso es un test de medición dirigido a los estudiantes del segundo año de la Universidad del Valle, Bolivia. Ahí se pide, por ejemplo, nombres y apellidos, asignatura, paralelo, fecha de entrega, carrera y el instructivo correspondiente, ¿no? Leer cuidadosamente, las preguntas a ser respondidas. Bien, aquí se tienen los ítems, es decir, las preguntas, que es la estadística, por ejemplo, es seleccionado a partir de la matriz, como por ejemplo este de aquí, ¿no es cierto?, que es la estadística, ¿sí? Tenemos cuáles son los tipos de estadística. Lo que quiero hacer es justamente verificar con esta prueba, ¿no?, con esta prueba o este examen, ¿no?, si tiene el estudiante determinado la parte conceptual en relación a la asignatura de estadística, ¿no? Entonces esos son los ítems que voy seleccionando, cuáles me van a tomar en cuenta, y como por ejemplo aquí se han formulado en realidad 10 ítems en este caso, ¿no?, 10 preguntas. Cada una de estas tendrá un valor en este caso, cosa de que el nivel mismo es justamente el medidor correspondiente con relación al tipo de escala. Por lo tanto, para tener un puntaje de 100 puntos, cada ítem o pregunta sería de 10 puntos en realidad, ¿no? Y al final 10 por 10, ahí tenemos el puntaje o puntuación de 100 en este caso. Entonces a este test correspondiente justamente es el que se implementa, se lo aplica a los estudiantes, ¿no? Dirigido a quién en realidad, ¿no? El test de prueba correspondiente. Para el otro caso, tenemos justamente la construcción misma de la encuesta, ¿no? La encuesta dirigida a los docentes de estadística. Entonces yo voy a realizar como investigador una encuesta que voy a aplicar, y aquí está justamente, hablamos de la encuesta dentro de esta variable estrategias lúdicas, ¿no? Por ejemplo, voy a ir seleccionando qué ítems son los que van a darme justamente la operatividad. En primera instancia se toma en cuenta el saludo correspondiente, ¿no es cierto? Muy buenos días o muy buenas tardes. La presente encuesta dirigida es para recolectar los datos informativos, etcétera, ¿no? Es decir, las respuestas serán altamente confidenciales y entre otros elementos, ¿no? Hay un preámbulo correspondiente. Luego, el objetivo de la encuesta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? Entonces será recopilar aspectos, en este caso con relación a qué, aspectos teóricos o prácticos dentro de la variable, en este caso, ¿no?, estrategias lúdicas. En este caso, aspectos relativos concernientes a qué, al tema de investigación, que es justamente estrategias lúdicas y de la estadística, y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año, etcétera, ¿no? Entonces voy a ir formulando el objetivo para nuestra encuesta. O también se lo conoce como cuestionario, ¿sí? El cuestionario, que tiene también escalas, algunas pueden ser de selección múltiple, eso ya depende también cómo el investigador vaya formulando. Y finalmente el instructivo, ¿no es cierto? El instructivo, lea cuidadosamente o marque con una X o subraye o encierre en un óvalo, etcétera. Eso ya depende cómo se vaya realizando. Y luego ya se inicia justamente con las preguntas, ¿no? Como por ejemplo, puede definir el concepto de actividad lúdico-estadístico, ¿sí? Y de dónde extraemos eso, justamente este ítem ya construido con relación a estas de aquí que se han formulado, ¿no?, con relación a los indicadores, ¿sí? Entonces al mencionar por ejemplo cómo, ¿no es cierto?, cómo puede definir el concepto de actividad lúdico-estadístico, si no a veces, es por ejemplo la escala que se está utilizando, ¿no?, la escala con relación a la en este caso al tipo de respuesta cerrada. Planifica las actividades lúdico-estadísticos en aula, entonces, ¿no?, aquí por ejemplo planifica las actividades, estoy extrayendo a partir de esta, ¿no?, quiero hacer la consulta de la encuesta con relación justamente a la dimensión de actividades lúdicas, ¿no? Entonces voy seleccionando las preguntas
como de la misma forma voy tomando en cuenta aquellas, por lo menos mínimamente, para una formulación de una encuesta, deben ser en un rango de 14 a 30 en este caso, ¿no? De 14 a 30. Y eso lo menciona justamente, y esta es la unidad, justamente la unidad número 3, que es la elaboración y validación de la encuesta con escalas. Para el caso de la validación y la confiabilidad misma del instrumento, vamos a utilizar el software, en este caso la aplicación Alpha de Cronbach, que implica justamente si el determinado instrumento construido por el investigador es altamente confiable y válido para ser aplicado, en este caso, a la muestra determinada ya definida dentro de la investigación científica. A partir de esto tomamos en cuenta justamente algunos antecedentes correspondientes, que el Alpha de Cronbach posee justamente una larga historia dentro del desarrollo de teoría clásica en psicometría por sobre todo, y ha recibido una atención muy amplia en este caso, ¿no? Mayormente por el estudio de psicólogos e investigadores profesionales, que justamente toman en cuenta una vital importancia de contar con instrumentos válidos y confiables, y por esta razón el investigador desarrolla justamente una prueba psicológica, ¿no? Que a partir de esto también van empleándose justamente dentro de esta teoría clásica de los tests, que desde tiempos pasados se toman en cuenta, ¿no? Entonces aquí se tiene, por ejemplo, algunos elementos fundamentales, por ejemplo, a quienes se van a aplicar justamente el determinado instrumento, los ítems correspondientes, quiénes van a ser los evaluadores, cuál va a ser la situación de la aplicación, cómo sería la interacción en este caso entre las fuentes correspondientes y qué tipo de error aleatorio puro en este caso se va a tomar en cuenta. Pueden ser algunos estimadores tradicionales de confiabilidad ligadas también a 3 tipos de fuentes de errores. El error de estimación también se lo denota justamente con el valor, aquel valor que está en un rango del 1% al 10%. Por lo general el error de muestra en este caso corresponde a un 5% dentro de todas las investigaciones científicas, pero a un nivel de confiabilidad o de confianza del 95%, ¿no? Aquel valor que se encuentra en la tabla normal Z estandarizada de 1.96. En 1958 Cronbach es el que propone justamente este coeficiente de estimador, que es justamente un índice que está en un rango, en este caso específico, de 0 a 1, en el que mide justamente, mientras más cercano sea 1 el índice, mucho mejor, es decir, aquellos valores que son de 0.70, 0.80, 0.90, de 90 a 0.99, mucho mejor, se puede obtener un mejor índice correspondiente, ¿no? Si el instrumento es altamente confiable. Y la validez se va a tomar en cuenta con relación a criterios, en este caso por expertos, que los expertos son aquellos que revisan justamente el instrumento ya construido, expertos que pueden darte también la validez correspondiente o algunas sugerencias con relación a aquellos ítems que hayas formulado de manera correcta o incorrecta, y que por lo general es muy importante tomar en cuenta que dentro de, al realizar un cuestionario, una encuesta, una guía de encuesta, se debe de identificar si se va a trabajar con más escalas o con menos. Por lo general, tómense en cuenta por lo menos unas 3 escalas simplemente, pueden ser escalas dicotómicas o tricotómicas, puede ser una escala Likert, en el que no tenga mayor complejidad para su confiabilidad del instrumento. Cuando se tienen más escalas, el Alpha de Cronbach en este caso no va a ser tan muy buena, se podría decir, ¿no? Va a ser uno que esté, por ejemplo, 0.30, 0.40 en ese tipo de rango, por lo cual se tendría que reformular en este caso y realizar algunos ajustes o calibrar en este caso con respecto al ítem correspondiente. Entonces tomamos en cuenta, se lo menciona confiabilidad o simplemente fiabilidad, que es la consistencia interna, en este caso del determinado instrumento de investigación. Es una técnica de confiabilidad que ayuda a resolver tanto teóricos como prácticos en este caso, y que mide justamente la correlación justamente dentro del instrumento, intratest en este caso, puede ser dentro de un test como el que se ha denotado, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una encuesta, podemos ir midiendo justamente con, obviamente con escala de valores, es decir, a estas escalas se les debe de asignar cierto tipo de valor numérico para medir su confiabilidad. Sí, puede tomar el valor de 1, a veces puede tomar el valor de 2, no, tal vez el valor de 3,
o puede ser no el valor de 0, a veces 1 y sí el valor de 3. Como en este otro caso de escala, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, malo o necesita apoyo, tendría que requerir otros valores, ¿no? De 5 en este caso, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5. Eso ya depende también del investigador cómo vaya formulando las escalas, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el valor de 2, el no, el valor de 0, a veces 1, muy bueno 3, bueno 2, regular 1, malo 0. ¿Sí? Esos son los valores numéricos que se necesitan para medir la confiabilidad, en este caso, del alfa de cromas. Correlación. Cuando mencionamos la correlación es justamente la consistencia interna, en este caso, de los ítems, es decir, de las preguntas que se van a implementar y que hay que determinar justamente la varianza correspondiente, ¿no? Varianzas individuales con relación a la varianza total para poder hacer el cálculo correspondiente del alfa de Cronbach. Se puede hacer de distintas formas, en este caso aplicando justamente un software. Aquí por ejemplo tengo un software que lo he elaborado es justamente para la medición misma de instrumentos, es decir, del alfa de Cronbach, en el que simplemente insertamos aquellos valores o datos numéricos. Esta es por ejemplo la cantidad de ítems o número de reactivos, ¿sí? O las preguntas. Aquí se tiene por ejemplo la cantidad de personas o sujetos a los que se ha aplicado. De la misma forma se tiene esta otra que también les voy a pasar, ¿sí? Es casi la misma estructura, pero de la misma forma tiene lo que nos interesa es este alfa que se va determinando y se va calculando de manera automática. Y estas son justamente los valores que son las varianzas, en este caso por cada una de las columnas correspondientes, y de la misma forma la cantidad de sujetos. Entonces es bien importante también mencionar que este tipo de alfa de cromas podemos ir realizando a partir de esta aplicación de esos softwares, o bien en el otro caso abrir un documento en Excel, ¿no es cierto? Abrir un documento en Excel y a partir de eso ir elaborando también, ¿no? Y manualmente se podría decir, calculando manualmente el alfa de cromas, ¿no? Calculando las varianzas correspondientes. Tenemos aquí también justamente que la medida de confiabilidad o de rango, ya lo hemos mencionado, que va desde 0 a 1. Por lo general hay una diferencia con respecto a lo que son las correlaciones de Pearson, como por ejemplo aquellas que son los índices, como por ejemplo la chi cuadrada, lo que es el coeficiente de correlación de Spearman, que son otras también que miden justamente la relación de ítems, o en este caso de reactivos entre sí. Entonces, por lo general, para la investigación, para poder medir la confiabilidad y su validez, es necesario hacer una prueba piloto. Una vez identificado la población misma de la investigación, la muestra en sí, a quienes se van a aplicar los instrumentos, antes de aplicados, estos instrumentos tienen que ser confiabilizados y validados, ¿no? Validados en el sentido de que pueden ser aplicados al mismo grupo de la determinada población, pero que tengan las mismas características de la muestra, en este caso, y tomar en cuenta justamente la elaboración misma, que se toma en cuenta entre 14 a 30 sujetos para su validación correspondiente, ¿no? De la determinada prueba que Corral la menciona. Entonces, de esta manera se estima la confiabilidad del determinado instrumento. Por lo tanto, dentro de las aplicaciones o los softwares, por lo menos tendría que tener un dato mínimamente 14 o llegando hasta un valor de 30 de aplicación, ¿no? Dentro de la temática, por ejemplo, estamos mencionando una encuesta, ¿no es cierto? Esta encuesta yo quiero ver la confiabilidad, en este caso, de este cuestionario, que está dirigida a docentes de la asignatura de estadística, ¿no? Tal vez puedo tomar en cuenta docentes de estadística, no tal vez de la Universidad del Valle, puedo tomar en cuenta de la Unifrance o de la UMSA, ver justamente que tengan las mismas características. Como también el test correspondiente, ¿no? Este test tiene que ser validado y obviamente van a tener puntuaciones cada una de ellas, tanto los ítems 1, 2, 3 van a ser valores de 10 y se va a ir realizando la evaluación correspondiente, ¿no? Aquí será 5 sobre 10, 10 sobre 10, 1 sobre 10, 0 sobre 10, 10, en este caso los valores o puntuaciones son los que se insertan en esta parte, ¿no? En esta matriz correspondiente, ¿no? Por ejemplo, la primera persona, cómo ha respondido en el primer ítem o en la primera pregunta, cuándo se ha sacado, si se ha sacado 1 o si se ha sacado un valor de 5 o si ha sacado un valor de 10, un valor de 7, un valor de 5, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya tomamos en cuenta puntuaciones correspondientes, ¿no?
Entonces aquí por ejemplo tenemos simplemente 10 ítems nada más, ¿no? 10 ítems de este test, ¿no? Entonces este por ejemplo estaría por demás, simplemente se hace el borrado correspondiente, ¿no? 10 y tendría aquí justamente 14, ¿no? Miren, voy a hacer un copiado de manera rápida para no tardar, por lo menos hasta ahí, listo, ¿no? Supongamos que he aplicado a 10 estudiantes, ¿sí? He realizado una medición correspondiente a 10 estudiantes, pero no a la muestra, sino estudiantes de segundo año, dicen, ¿no es cierto? Estudiantes de segundo año. Puedo tomar en cuenta para su validación a estudiantes tal vez de tercer año, aquellos que ya han pasado y han aprobado la asignatura, en este caso de estadística, ¿no? Entonces podría implementar esa, o bien si en segundo año hay varios paralelos, imaginemos que hay 5 paralelos y con los que voy a trabajar en mi muestra será pues, el paralelo A, el paralelo C y el paralelo E, supongamos, ¿no? 3 paralelos. Pero puedo tomar en cuenta para mi validación de este test, puedo tomar en cuenta el paralelo B como el paralelo D en este caso, ¿no? Entonces podría implementar también porque tienen las mismas características que son del mismo año correspondiente. Entonces de esa forma voy aquí anotando los valores numéricos, ¿sí? Las puntuaciones en realidad se podría decir del test correspondiente, cuántos se han sacado, cuál es el puntaje correspondiente, es decir, voy anotando los datos, ¿no? Los datos del test en este caso, ¿no? Las puntuaciones, ¿no? ¿Cuántos ítems son? Son 10 en total, por lo tanto aquí voy a insertar por cada una de las personas sus puntuaciones correspondientes, ¿no? Por cada una de los ítems, ¿no? O reactivos, ¿sí? Para la encuesta, por ejemplo, de la misma forma voy a tener que hacer el llenado correspondiente. En este caso del ejemplo tenemos aquí, miren, 11 preguntas, ¿no? Tenemos 11 preguntitas y que tienen escalas y se tiene que trabajar con estos valores. Estos son los valores numéricos que se tienen que insertar en la matriz, ¿no? Supongamos que es esta y tenemos ¿cuántos ítems tenemos? Simplemente 11. Estos los voy a borrar, esta por demás, hasta ahí. Y las escalas, ¿no? Del primer sujeto, ¿cuánto tiene? Por ejemplo, en el ítem número 1, ¿qué es lo que ha respondido? Por ejemplo, si es sí, 2, no, 0, a veces 1, ¿no es cierto? En la pregunta número 1. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que ha respondido sí, entonces tendría que tomar el valor 2, ¿no es cierto? Si ha respondido en la pregunta número 2, sí, también tendría un valor de 2. Si es en la pregunta número 3, no, entonces tendría un valor de 0. En el ítem número 4, supongamos que es un a veces, puede tomar el valor de en este caso de 1, ¿sí? Y así sucesivamente todos los valores correspondientes, ¿no? Voy insertando las respuestas que el primer sujeto ha respondido. De la misma forma, ¿cuántos? Por lo menos aquí se requiere un estimado de cuántos. Por lo menos a ver, supongamos que son 14 en realidad, ¿no? A 14 sujetos he podido realizar esta encuesta correspondiente a docentes con las mismas características en la asignatura de estadística. Entonces aquí voy a insertar algunos valores que no esté el 0 también correspondiente. Supongamos que estoy llenando todos los valores, ¿sí? Y las respuestas correspondientes que hayan respondido, ¿no? Tales docentes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miren, cuando vas llenando los datos de manera automática determina el alfa de Cronbach. Por ejemplo, de esta encuesta aplicada a 14 docentes se tiene un 0,79 y que indica que es aceptable en este caso, ¿no? Aceptable, el coeficiente vale decir que el determinado instrumento es confiable en realidad, ¿no? Es confiable. Una vez viendo que sea confiable el alfa de Cronbach, que implica que el instrumento ya puede ser en este caso aplicado, en este caso a la muestra identificada, ¿no? Es decir, a los docentes de tal asignatura, de tal universidad en realidad, ¿no? Que es justamente el proceso de investigación. O sea, así ya se tiene, por ejemplo, la confiabilidad, que es el valor numérico medido, esta medición correspondiente, y que es válido en el sentido de que se ha aplicado a los mismos sujetos con las mismas características, ¿no? Que sea docente de la asignatura de estadística y que tenga tal vez amplia experiencia dentro de lo que es ciertas estrategias lúdicas, si las conoce o no las conoce en realidad, ¿no? Entonces, si no las conoce, por ejemplo, sería un valor de 0, por ejemplo, ¿no? Se podría decir que si las conoce, un valor de 1, y a veces tal vez lo haya implementado el valor de, si es sí, es un valor de 2 y a veces sería un valor de 1.
De la misma forma, para el test de investigación, el test de medición, lo aplicamos a esos paralelos correspondientes. Voy a ver las puntuaciones correspondientes, voy insertando los valores o los puntajes correspondientes de cada una de las respuestas que se ha dotado por cada uno de los estudiantes, y de esta forma ya voy identificando los valores numéricos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, aquí voy tomando en cuenta algunas mediciones, voy insertando justamente las puntuaciones. Supongamos que estas son las puntuaciones que determinados estudiantes ya se ha tabulado en realidad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, como pueden observar, a 16 estudiantes lo he implementado mi test, y de manera automática también va calculando, ¿no? Aquí, por ejemplo, su alfa es muy bajo en realidad, ¿no? 0,19 dice, ¿no? Muy bajo. ¿Qué implica? Reformule los ítems. Probablemente no los entienda muy bien esos ítems. Entonces, lo que hay que hacer es reformular algunos en este caso preguntas, se podría decir, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo yo sé qué ítem puedo ir reformulando? Con relación a las varianzas. Sí, es bien importante. Por ejemplo, aquí en la ítem número 3 tiene una alta variabilidad en realidad, ¿no? 12,25, por ejemplo, a diferencia de las otras dos anteriores, ¿no? Mucho mejor si es menor en este caso, ¿no? Más pequeño, 0.80, 0.90, etcétera, ¿no? Pero aquí tiene 1.28, 1.53. Este sí tendría que reformular, indagar muy bien y reajustar o calibrar el ítem número 3. El ítem número 4 de la misma forma, es muy alto, 6, 5.88 también, aquí 4.90, tal vez puede ser, pero hay que revisarlo. El ítem 7, el 8, ¿no? El 9 y el 10, ¿no? Entonces tendría que ir calibrando, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí yo lo he insertado estos valores de manera al azar, de manera directa, ¿no? ¿No es cierto? En realidad son datos que he insertado, son datos falsos, pero cuando ustedes vayan implementando dentro de la investigación, tengan datos reales, recién van a poder obtener, ¿no? Con valores así reales, para determinar justamente el determinado alfa de Cronbach, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, he hecho un ajuste y ya se tiene 0.27, ¿no? Y de esa misma forma puedo ir reajustando, o bien puedo ir subiendo, miren, 0.32 con una baja consistencia, ya va indicando, ¿no? Entonces hay que ir midiendo, miren, ahí por ejemplo el alfa sigue subiendo a 0.40, pero es una baja consistencia, ¿no? Tendría que ser alta o aceptable, en este caso se tendría que mencionar, ¿no? Del determinado instrumento. Entonces, como yo he insertado datos que no son reales, probablemente por esta situación no me está generando un buen alfa de Cronbach en realidad, ¿no? Bien, de esa forma entonces se va trabajando, se va midiendo en base a la aplicación del software. Miren, he subido, he elevado a 0.40, ¿no? Si es que los datos, en este caso son falsos, ¿no? Pero si son datos reales, tendría que ver, ¿no? Esta medición corresponde. Su consistencia es baja en este caso, menciona o indica. Entonces, ¿qué es por lo general aceptable? Que es bien importante que a partir del constructo mismo, que se toman respuestas, pueden ser politotómicas, ¿no? Con escalas de tipo Likert, que pueden tomar también valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa la confiabilidad total, es decir, ese es el rango, el intervalo cerrado entre 0 y 1, ahí es donde se tiene que encontrar justamente el alfa de Cronbach, ¿no? Este, por ejemplo, está en el rango de 0 a 1, para este caso también este es un valor que está en el rango de 0 a 1. No puede ser más de 1 y tampoco puede ser menos de 0, ¿no? Es decir, que tome valores negativos, ¿no? El rango de definición está en el intervalo cerrado de 0 a 1. Entonces aquí, por ejemplo, se tienen los ítems o reactivos, ¿no? La cantidad de sujetos, y lo que se inserta son los puntajes correspondientes del instrumento, ¿no? Será del cuestionario, pero con sus escalas, o bien será de un determinado test con relación a puntuaciones. Aquí se tiene, por ejemplo, las magnitudes con coeficiente mismo que mide el alfa de Cronbach. Se dice de 0,01 a 0,09, despreciable en este caso la magnitud, o puede ser baja en el intervalo de 0,10 a 0,29, de 0,30 a 0,49 tiene una moderada, se podría decir, consistencia interna, sustancial de 0,5 a 69, a 0,69, y tiene una alta o muy fuerte, en este caso se podría decir, confiabilidad,
o consistencia o también fiabilidad del instrumento de 0,70 a 1, ¿no? Si está en ese rango de intervalo correspondiente. Y esto nos sirve justamente para ver, ¿no? Indicando justamente, y como el software de manera automática menciona, indica, ¿no? Si es aceptable, no aceptable, o bien en este caso hay que ir, tiene una baja consistencia interna, o hay que reajustar, o es muy baja o muy alta en realidad, ¿no? Entonces esa puede ser una escala, y en realidad hay varios, ¿no? Hay varios autores que mencionan otras escalas, otros rangos, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene muy baja, menciona Ruiz Bolívar y Valeria Martins, de 0,01 a 0,20, muy baja. Si está en el rango de 0,21 a 0,40, baja. Va a ser moderada, de 0,41 a 0,60, de 0,61 a 0,80, alta y muy alta, de 0,81 a 1 en realidad, ¿no? Tales autores también lo mencionan en otro tipo de rangos correspondientes, ¿no? De intervalos para el análisis correspondiente del dato o valor numérico. No solamente es calcular el alfa, sino también hay que interpretar. ¿Qué significa esto? Que el instrumento, ¿no? El instrumento tiene una alta confiabilidad, es aceptable, tiene una buena consistencia interna de relaciones de caso de los ítems, ¿no? Del determinado instrumento. Es decir, que la correlación entre sí es muy buena en este caso, entre los ítems ya formulados, ¿no? Con relación a las escalas o puntuaciones que ya se han definido por el investigador y que son resultados que se han obtenido a través de la aplicación misma en una determinada población, en este caso que tengan las mismas características, ¿no es cierto?, que la muestra que se va a definir. Esto sistema de recálculo nuevamente se aplica antes de aplicar el instrumento, no es después, antes, es decir, antes tiene que verse si es válido, es confiable el instrumento. Una vez obtenida la validez y la confiabilidad con relación al dato o valor numérico y la validez con relación a que se ha tomado en cuenta una prueba piloto en determinados sujetos que tienen las mismas características, ¿no? En este caso de la población definida. Aquí se tiene la fórmula correspondiente, alfa es igual a n sobre n menos 1 por la doble sumatoria de la varianza con relación a k sobre h, que son subíndices correspondientes a la varianza total. Otra fórmula equivalente es, por ejemplo, n sobre n menos 1 por 1 menos la fracción misma de la sumatoria de las varianzas individuales con respecto a la varianza total. O bien en el caso simplemente se lo denota k sobre k menos 1, donde k es el número de ítems o reactivos, la sumatoria justamente, ¿no?, es la suma de varianzas de cada ítem, y esta es justamente la varianza del total de filas, ¿no?, S sub t. Entonces esto podemos ir calculando, aplicando, simplemente ajustando, insertando los valores numéricos y ya se tiene, ¿no?, determinado. En el otro caso es utilizando el SPS. Y para el SPS tenemos justamente una ventana de resultados, es la ventana justamente que se obtiene en base a la aplicación misma. Y aquí tenemos, por ejemplo, no sé dónde se encuentra, a ver, esta es, ¿no? Esta es la ventana, el editor mismo, la vista de variables y la vista de datos, ¿no? Ahora, en la vista de variables donde se tiene que ir tabulando, ¿no? Se tiene que ir insertando todos aquellos valores correspondientes. Pero para no tardar, ¿no es cierto? Y a veces es muy importante, si tú ya los tienes, supongamos este conjunto de datos, voy a hacer un control C, miren, voy a abrir un documento cualesquiera en Excel, ¿sí? Ahí está el Excel correspondiente, y aquí puedo insertar a ver, número de sujetos, aquí la pregunta 1, pregunta número 2, nuevamente pregunta número 1, la pregunta número 2, la pregunta número 3. Este, por ejemplo, tiene ¿cuántos? 10 ítems, ¿no es cierto? 10 ítems correspondientes. Son 10 ítems. Voy a ir jalando con el clic izquierdo sin soltar en cruz negrita. Ahí ya tengo generado las preguntas. Y aquí la cantidad de sujetos: 1, 2, 3, etcétera. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 16. Entonces tendría que ir a la cantidad de sujetos llegando a 16. Ahí está. Entonces ya tengo aquí, por ejemplo, una base correspondiente. Hasta ahí lo voy a copiar, voy a estar centrado.
Tal vez el tamaño de letra puede ir avanzando un poco más grande. Número 12. Esas son formas nada más, ¿no?, que pueden ir realizando ustedes. Bien, ahí ya está, ya tengo ya mi cuadro que estoy tabulando, ¿sí? Y voy copiando ahora todo este conjunto, ¿no?, de datos o resultados. Hasta ahí. Hago un control V, listo, ¿no? Ya tengo los datos. Bien, entonces miren, lo voy a colocar base de datos. Vamos a calcular con el uso del SPS, ¿no? Aquí base de datos del test, en este caso, ¿no?, del test, de la prueba en este caso. Voy a direccionar en el escritorio, ahí está, un guardado correspondiente, y puedo ir, por ejemplo, aquí dentro del SPS hay una opción que indica archivo, importar datos, y tengo una base de datos en Excel, ¿no? Estamos en el escritorio de Scope, ubicamos la base de datos, ¿sí?, lo he nombrado con base de datos del test, abrir, y el SPS va a ir identificando en este caso cuáles son los datos correspondientes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no?, número de sujetos, pregunta 1, pregunta 2, 3, etcétera. Hago un clic en aceptar, y en el SPS ya miren, de manera automática ya lo he importado, ¿no? Es decir, así ya no tardo en estar redactando todos los demás datos, ¿no? Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, la vista de variables, y aquí tenemos la vista de datos correspondientes. No olvidemos que esta columna número de sujetos no son los datos, sino pregunta 1, pregunta 2. Estos son los valores numéricos que nos interesan en realidad. Muy bien, entonces ya tengo importado los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, aquí se ha identificado que su alfa de Chromebase es 0.40, por ejemplo, tendría que darnos la misma, ¿no?, 0.40 en el SPS, no puede cambiar. Entonces vamos a la pestaña que indica analizar, y vamos a la parte de escala, análisis de fiabilidad, ¿no? Estamos en analizar, escala, análisis de fiabilidad, ahí está. ¿Qué es lo que voy a aquí seleccionar? Todos aquellos ítems correspondientes, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, yo estoy seleccionando hasta ahí. Esta B12 nada tiene que ver, son 10 ítems. Copiamos ahí. Número de sujetos no es esa. Estos son los que tienen las puntuaciones correspondientes. El alfa, que es justamente ese alfa, el alfa de Cronbach, no estamos utilizando mitades o de Goodman o de paralelo, sino simplemente alfa, ¿no?, para la validación correspondiente. Y tal vez podría determinar, por ejemplo, tal vez algunas correlaciones, una matriz de correlaciones. Puedo utilizar tal vez las varianzas, las covarianzas, correlaciones correspondientes. Eso ya depende, ¿no?, del investigador. Y luego de esto ya tenemos que implementar justamente en clic en aceptar, ¿sí? Y en la vista de resultados ya miren, como se puede observar, se ha determinado la fiabilidad del instrumento, ¿no? Por ejemplo, el número de casos en total son ahí del 100% de 17. Su alfa de Chromebase, y este es el cuadro más importante, ¿no? Tenemos 10 ítems, en este caso 10 preguntitas que han sido analizadas, y que el alfa de Chromebase, por ejemplo, es, ¿no es cierto?, aquí miren, está con coma, ¿no? En el SP se sobreentiende que delante del coma está el 0, en realidad es 0,404 en realidad, ¿no? Sí, este es el alfa de Chromebase. Este es el alfa de Chromebase basado en elementos estandarizados, 0,43, ¿no? Es un poco más elevado al anterior, pero el valor del alfa es valor bajo, ¿no?, tal como se ha determinado. Por ejemplo, aquí es 0,40 en realidad su alfa de Chromebase, ¿no?, 0,40. entonces ahí está, ya se tiene la fiabilidad correspondiente. ¿Qué implica esto? Que no tiene una buena consistencia, ¿no?, interna del instrumento determinado, es decir, estamos hablando del instrumento que se está analizando en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces ese test, por ejemplo, se tendría que, en este caso, se tendría que calibrar, o se tendría que en este caso reformular algunos ítems, porque no se tienen buenas varianzas en realidad, ¿no?, las que hemos mencionado, como por ejemplo son muy altos en el ítem número 3, en el ítem número 7, miren, 12, 10.75, y luego viene el ítem número 8, esas tres, o bien la 9 y la 10 más, puedo incluirlas para ir haciendo las modificaciones correspondientes, ¿sí? Es decir, que esa pregunta tal vez no la han comprendido muy bien, entonces se tendría que
volver a realizar una nueva pregunta, es decir, tendría que nuevamente reformular ese ítem, o bien sustituirle por otro, ¿no? Sustituirle por otro ítem que también está dentro de mi matriz, esta columnita que se ha insertado, ítems o reactivos correspondientes, ¿no? Estamos hablando de en relación al test de medición correspondiente. Entonces, de esa forma ya se tiene calculado el alfa de Cronbach mediante el SPS, ¿no? De la misma forma tenemos en el ejemplo anterior, en este de aquí, por ejemplo, tenemos a la implementación de un cuestionario, es decir, una guía de encuesta a 14 docentes de la asignatura de estadística. Son las puntuaciones, es decir, las escalas respondidas, ¿no es cierto?, de los 11 en realidad, que son 11 ítems correspondientes de esta encuesta que se ha implementado, que se ha aplicado para su medición de confiabilidad, ¿no? Esta es la encuesta dirigida, ¿no? Los elementos, ahí están los 11. Bien, entonces de la misma forma, miren, aquí tengo estos valores numéricos y lo que puedo hacer también es copiar y tiene que salirme el mismo dato con el SPS. Hago un control C, nuevamente abro otra base de datos, no en el mismo, ¿sí? Porque no lo voy a identificar muy bien el SPS. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenía el ejemplo de una base de datos, ¿no? Esta misma podría ir copiando, pero son 11 en realidad, ¿no? Son 11 y son en total a cuánto se les ha realizado la determinada encuesta, a 14 simplemente, ¿no? Ahí está, un control C, voy a la hoja nueva en Excel y voy haciendo el pegado correspondiente. Aquí va a estar la pregunta número 11. Sí, aquí está la pregunta número 11. Listo, ahora que me faltan los valores. Estos no son los valores, entonces voy a tener que suprimir y copiar justamente los valores que ya los tenía, ¿no? Control C y aquí hacemos el control B correspondiente. Ahí está, ya lo tengo ahí, ¿no? La base correspondiente. Entonces aquí puedo guardar el archivo de la misma forma en el escritorio con el dato de resultados, puede ser, o base de datos o de resultados del cuestionario. Ahí está, hago un clic en escritorio y aceptar. Ya lo tengo guardado. Ahora voy al SPS, ¿sí? Al SPS. Este es el cuadro de resultados que sale en el SPS. Nosotros vamos a la vista de variables. Ahora, ¿cómo voy a poder insertar nuevamente los datos? Entonces vas a archivo, ¿no es cierto? Una nueva hoja en este caso, ¿no? Ahí está, ya tengo otra nueva hoja que se ha abierto. Ojo, solamente la hoja en este caso de vista de variables y de datos, o sea, se apertura uno nuevo. El anterior está aquí, por si acaso, no se ha borrado, ¿no? Ahí está. Y obviamente el cuadro de resultados simplemente es la única, es donde sale todos los resultados de cuántas hojas vayas abriendo en este caso. Voy a archivo, importar datos nuevamente en Excel para no tardar en transcribir. Voy a Discover, escritorio, y buscamos base de datos de en este caso del cuestionario. Hago un clic en abrir, esperamos un momento, identifica, ahí está, va identificando, y un clic en aceptar. Y ya se tiene ya tabulado la vista de variables, ya tengo ya la vista de datos, obviamente que dice la columna número de sujetos. Esto no son los valores, los que sí me interesa es la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4, etcétera, ¿no? Ahí están los valores numéricos. Hago nuevamente ahora la confiabilidad, voy a escala, análisis de fiabilidad, y voy seleccionando todos los ítems, ¿no? Todas las preguntitas, que son en realidad 11. Los copiamos de esta parte, ¿no? Seleccionamos y copiamos, ahí está. Menos esta primera que decía número de sujetos, ¿no? Esos no son puntuaciones de las escalas, ¿no? Y de la misma forma puedo determinar correlaciones, puedo determinar la media, tal vez varianza, covarianza, correlaciones de cuadros, ¿no? Para hacer un análisis más en profundidad. Y ahí está, por ejemplo, se tiene, y el que más me interesa es este cuadrito que dice estadísticas de fiabilidad o confiabilidad alfa de Cronbach, y su alfa es de 0.792, por ejemplo, ¿no? 0.792, que justamente es este valor, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? 0.79 con dos decimales en realidad está aquí, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces es la misma, ¿no? 0, aquí se sobreentiende que tiene un 0 por delante,
0,792, ¿no? 0,79 en realidad. ¿De cuántos ítems? De 11 en realidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se muestra la matriz de correlaciones entre los elementos, tanto de las preguntas correspondientes con las mismas en realidad, ¿no? La matriz de correlaciones. Pregunta 1 con relación a pregunta 1, pregunta 1 con relación a pregunta 2, o pregunta 2 con relación a la pregunta número 2, etcétera, ¿no? Las correlaciones entre sí es lo que se está realizando esta matriz. Aquí se tienen algunos estadísticos del elemento, se podría decir que se tiene una media de 1.38, media de los elementos, la varianza correspondiente, la covarianza y las correlaciones entre los elementos correspondientes. Tenemos el valor mínimo, el valor máximo, ¿no? El rango correspondiente. El rango es justamente la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí se tiene la fracción, el cociente máximo sobre mínimo, la varianza poblacional y la cantidad de elementos que han sido analizados, ¿no? Esto con relación a la encuesta, ¿no? El cuestionario. En el anterior, por ejemplo, era esta, ¿no? De el test, corresponde 0,40 en realidad, ¿no? De la misma forma se ha analizado en una matriz de, en este caso 10 por 10 se podría decir, ¿no? El análisis correspondiente de correlaciones, que son correlaciones. Estas correlaciones, por ejemplo, son correlaciones lineales, también se lo conoce correlación de Pearson, que las correlaciones pueden estar en un intervalo de menos 1 a 1 positivo, ¿no? En ese rango. Por esa situación se toman en cuenta algunos valores negativos, como por ejemplo este es menos 0.274, no es menos 2.27, ¿no? Aquí se sobreentiende que de la coma antes de esta se sobreentiende que tiene un 0, ¿no? 0,253, 0,702, 1 exactamente. Aquí tenemos menos 0,130, etcétera, ¿no? Y el resumen de sus estadísticos, por ejemplo, ahí tenemos una media de 7.5, covarianzas entre elementos de 0.47 y correlaciones de 0,071. Tenemos los valores mínimos, el valor máximo, su rango correspondiente, que es la diferencia entre valor máximo, es decir, 13,067 menos 1.363, y se tiene justamente, ¿no? El determinado valor numérico, la varianza sobre el máximo, el cociente de máximo sobre el mínimo, la varianza y la cantidad de ítems que han sido analizados, ¿no? Que eran justamente 10 ítems. Pues ahí ya se tiene justamente los valores correspondientes. Bien, entonces de esa forma ya se tiene, ¿no es cierto?, en base a el uso mismo de, podemos ir utilizando el software correspondiente de Alpha de Chromebase, que es esta en la que he elaborado también esta planilla correspondiente que mide, como de la misma forma la otra que he mostrado también, y esto voy a subirlo a la plataforma, estos dos softwares que les va a servir para poder medir la consistencia interna del instrumento de investigación, ¿no? En este caso estamos hablando netamente para instrumentos cuantitativos. Ojo, no estamos hablando de instrumentos cualitativos. Aquí no estamos haciendo, por ejemplo, para una entrevista o una guía de entrevista o una batería de preguntas, que son preguntas abiertas en realidad, ¿no? No son para esas, ¿no? Esto se hace la confiabilidad misma de determinado instrumento para instrumentos netamente cuantitativos, es decir, de manera numérica, ¿no? Donde a las escalas se los toman valores numéricos y a partir de ellos se determina la confiabilidad. La validez correspondiente a qué? A ser implementado, aplicado en una determinada parte o grupo o subgrupo de la población, pero no en la muestra. La muestra ya determinada de manera objetiva es a la que se va a implementar, aplicar los instrumentos, pero estos instrumentos antes de aplicarlos tienen que ser validados en realidad, ¿no? Para la investigación correspondiente. Bueno, de esa forma ya se tiene calculado. Otra de las formas es utilizando también el Excel de manera manual. Aquí voy a anotar, por ejemplo, la suma o sumas totales, ¿sí? Una columna de suma, ahí está, y la suma es justamente la función que se define, ¿no? Suma de estos valores numéricos, 1 más 5 más 10 más 7 más 5 más 5, etcétera, y cerramos entre paréntesis, y ahí tengo la sumatoria, que es 56, y así sucesivamente. Voy a determinar las demás sumas, ¿no? Esta columna de sumas es bien importante. Por otro lado, dentro de cada columna voy a determinar la varianzas en realidad, ¿no? Todas las varianzas. Ahora, ¿cómo determino las varianzas? Es var, es la varianza
varianza poblacional, esta primera, ¿sí? Aquí nos falta varianza, o en el otro caso, si no la conoce muy bien alguien, pues va a funciones, se abre una ventana, vas a estadísticas, ¿no es cierto? Dentro de estadísticas se encuentra la varianza, obviamente ahí ya tenía ya una, ¿no?, que he utilizado, pero para aquellos que no lo encuentran, van a estadísticas y ven esta primera parte, ¿no? Var P, dice, ¿no? Calcula la varianza en función a la población determinada, ¿no? Esta es la que utilizamos, no es esta la varianza en función a una determinada muestra, ¿no? Esta de ahí. Hacemos un clic en aceptar, seleccionamos los datos de la columna del ítem o pregunta número 1 o reactivo número 1 y hacemos un clic, un enter, y ahí ya se calculó la varianza, por ejemplo, ¿no? Ahí es de 1.27734, etcétera, ¿no? Entonces puedo ir reduciendo, por lo menos con 4 decimales. Una vez ya definido, hago con cruz negrita, miren, con el clic izquierdo sin soltar, voy a otras celdas y automáticamente me va determinando, ¿no? Y de la misma forma, esta última, como ya tengo aquí, me va a determinar la varianza total, y esta es la varianza total con relación a las sumas. Esa es la que me sirve, ¿no? Lo voy a pintar de otro color, en realidad, que sea de color azul. Listo. Bien, entonces ya tengo ahí determinado las varianzas por columna y las sumas, en este caso, por fila, y la varianza total, en este caso, ¿no?, de las sumas. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar o implementar, en este caso, la fórmula correspondiente, ¿no? Sí, cualquiera de estas dos puedes implementar, mayormente esta, ¿no? Es n sobre n menos 1 multiplicado por 1 menos la sumatoria de varianzas individuales sobre la varianza total. Entonces esta la podría utilizar, o simplemente son notaciones también, ¿no? Como por ejemplo yo tengo aquí ya una, voy a hacer un control C, voy a pegarlo en esta hoja en Excel, un control V, ahí está, es la misma, en vez de K es N, ¿no es cierto? Solamente son notaciones. Entonces bien, entonces aquí voy a determinar el alfa de Cronbach's. ¿Cómo determinamos? Primero lo que debo de hacer es identificar el valor, en este caso determinado, ¿sí? Voy a calcular primero el valor de cada una de estas celdas. Aquí por ejemplo pueden anotar el valor de K. K es igual a ¿cuánto? El K o N es el número de ítems, vale 10. ¿Y cuánto es K menos 1? K menos 1 va a ser 10 menos 1 en realidad, y eso es 9, ¿no? Ahí está. Y luego, ¿qué quiero? K sobre K menos 1 en realidad, ¿no? Entonces aquí anoto K sobre K menos 1. Esa fracción, ¿cuánto sería? Entonces, está diciendo, divídase 10 dividido entre 9. Ahí ya tengo el valor 1.1111 con varios decimales, ¿no? Ya tengo esta primera parte. ¿Qué me falta? Sumatoria de todas las varianzas, ¿no? Entonces, suma de varianzas individuales, ¿no? Aquí lo voy a anotar, suma de varianzas columna, lo voy a anotar, ¿sí? Se refiere a estas varianzas, ¿no? A estas son las varianzas columna, ¿no? Ahí está, sumatoria de las varianzas. Ahí, sumatoria de varianzas, suma de varianzas. Hago un clic, entonces lo que voy a hacer es sumar. Abrimos la función de suma, sumamos 1.2773 más 1.7500, etcétera. Hasta ahí nada más, ¿no? Esta no, hasta ahí nada más, hasta el ítem número 10 y cerramos y ya tengo la suma, es decir, esta sumatoria de varianzas individuales de columna. Y respecto a la sumatoria, en este caso, que es la varianza total, ¿no? Varianza total, lo voy a anotar. La varianza total es en realidad el valor este de aquí que hemos calculado, ¿no? Ahí está. Luego voy a hacer la fracción, ¿no? Esta sumatoria, suma de varianza sobre varianza total, ¿no? Suma de varianzas, SB lo voy a colocar sobre varianza total. Entonces lo que voy a hacer es la fracción
suma de varianzas, es decir, 70.7383 dividido entre la varianza total de las sumas, que es 111.1523, y ahí tenemos, ¿no?, el valor o dato. Entonces a esta fracción lo que voy a hacer ahora es, ¿no es cierto?, restar 1 menos esa fracción, ese cociente en realidad, ¿no? Aquí 1 menos, lo voy a colocar en un paréntesis, la suma de varianzas sobre la varianza total, ahí está, aquí es igual 1 menos, ya tengo esta fracción, ese cociente es este resultado, y ahí está 0.3635. Luego, ¿qué hacemos? Voy a multiplicar por el cociente k sobre k menos 1, que ya lo tengo, aquí está, lo voy a pintar de ese color, ahí está, ¿no?, esa de ahí, y esta es justamente la que me interesa también, ¿sí?, que es toda esta, ¿no?, 1 menos la sumatoria de varianza sobre varianza total, y aquí lo va a notar el alfa, ¿no?, el alfa de Cronbach, alfa, y el alfa, ¿cuánto es? Entonces el alfa, por ejemplo, ahí indica, multiplique este cociente, este valor, ahí está, selecciono, por 1 menos esta, ¿no?, el menos el cociente, que es esta de aquí, y ya tenemos, ¿no?, el valor de su alfa de Cronbach. De caso, si lo agrandamos un poco más, ahí está, 0,0404, ¿no? Ahora, si quiero reducir decimales, voy reduciendo, ¿no? Voy reduciendo decimales, hago un clic, reduzco decimales simplemente a 2, ahí está, 0,40 en realidad, ¿no? Ese sería el alfa de Cronbach, ¿sí? Ahí está, este es para nosotros el alfa de Cronbach. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces 0,40 era justamente el alfa del instrumento que se ha implementado, que eran el test, del test en este caso, ¿no? Si comparamos, aquí por ejemplo es 0,40, este es del test, ¿no? Y en el SPS de resultados del test también era de la misma forma, ¿no? 0,44 dice, ¿no? Pero ya es 0,40, ¿no? Ahora, si quieres aumentar decimales, aquí está, puede aumentar, ahí está, ¿no? 0,040, 0,4 en este caso, ¿no? No hay ningún problema de eso. Entonces se calcula mediante aplicación de software mismo. Ahora, con estos mismos datos también puedes ir trabajando, ¿no? Esto copias, haces un control C y puedes ir a la otra, ¿no? En esta misma también se puede determinar cuántos ítems era. Son 10 de 10, 16, ¿no? Entonces aquí tendría que seleccionar. Lo que puedo hacer aquí es borrarlo, ¿sí?, o bien copiarlo, eso ya depende. Miren, voy a borrarlo, ahí está. Son 10 ítems aplicado a 14, ¿no? Y hago un control, nuevamente hago un control C, 10 a 16, ¿no? 10 a 16. Y control B. Nuevamente, control C, control B. Ahí está. Y miren, ahí está, ¿no? Del test es justamente 0,40, ¿no? Dice que su alfa de Cronbach es baja, ¿no? Entonces la confiabilidad no es tan buena en realidad, ¿no? ¿Sí? Ahí está, que también se ha calculado en el SPS, ¿no? Entonces es la forma de utilizar, de aplicar mediante estos softwares, ¿no? Esas dos que están ahí, voy a subir a la plataforma, o bien utilizando también el SPS, ¿no? Para el SPS lo que tienes que hacer es cargar justamente, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se ha realizado? Es justamente ir a archivo, ¿no?, importar datos y que tengas justamente ya una base tabulada, ¿no?, en Excel, ¿sí? Una vez que ya lo tengas, ya se obtiene, ¿no?, para el análisis correspondiente. A ver, por ejemplo, en estos son los ítems, son 10, ¿no es cierto? Eran 10 preguntitas del test de medición, que son puntajes o puntuaciones, ¿no?, puntajes o puntuaciones correspondientes. De la misma forma se puede ir calculando también para la encuesta, así como lo he hecho en el Excel, ¿no? Aquí está, de la misma forma puedo ir calculando, ¿no?, varianzas por columna, sumas por fila, luego la varianza total, y aplicamos la fórmula, ¿no?, que se ha utilizado, ¿no?, estas mismas, ¿no? Entonces de la misma forma se puede
como han podido observar, puedo calcular el alfa de Cronbach con el uso del Excel, ¿no? Conociendo obviamente la fórmula y las propiedades. Puedo calcular mediante los dos softwares, este de aquí y esta otra, o bien directamente con el SPS, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué utilidades más tiene? El SPS, por ejemplo, tiene una buena utilidad, por ejemplo, para las encuestas, donde se realiza en el cruce de datos. El cruce de datos es bien importante también. Por ejemplo, lo que nos faltaría dentro de los parámetros del cruce de datos, requiero en realidad, ¿no? Todas las respuestas en realidad, ¿no? Todas las respuestas que sean tabuladas. Y por lo general, más aún en estos tiempos de pandemia, utilizamos el Google Formulario, ¿no? El Google Formulario. Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no? Miren, por ejemplo, tengo los ítems, ¿sí? Es decir, tienes que ir construyendo en realidad, ¿no? En realidad, tú vas realizando un cuestionario o una encuesta, ¿sí? Aquí ya tengo las respuestas. Lo voy a habilitar para que se pueda observar. Este cuestionario es el que se elabora, ¿no? Más aún en situaciones de pandemia, porque no es nada sencillo realizar las encuestas. Es decir, es más rápido en realidad con relación a poder enviar, por ejemplo, un cuestionario digital en realidad, que son los mismos, pero ya de manera más directa. Google Formularios te ayuda, por ejemplo, a determinar ya los resultados, es decir, automáticamente ya me salen los grafiquitos en realidad, ¿no? Con sus porcentajes correspondientes, que me van a servir más que todo en el análisis de datos, que es justamente resultados de la investigación dentro de la tesis, ¿no? De la tesis misma. Entonces, estos gráficos son los que me van a servir, por sobre todo, y es más usual porque cuando simplemente tú tienes que ir construyendo el cuestionario, es decir, con las preguntas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, pido en la parte demográfica edad, género, también puede pedir otros elementos más, ¿no? Que ustedes vean conveniente para su encuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace es, una vez construidos los instrumentos correspondientes, por ejemplo, este tiene una dicotómica, es simplemente de opción múltiple en realidad, su selección correspondiente, ¿no? A diferencia de otras, por ejemplo, esta tiene, miren, por ejemplo, respuestas que son de casillas de, puedo utilizar casillas de verificación, porque puede ser en el caso de que tal determinado sujeto o persona puede responder esta opción y esta opción más, ¿no? A diferencia de esta otra, simplemente una de ellas puede responder, ¿no? Como por ejemplo aquí, edad, digamos 14, género femenino, usted conoce, etcétera. Sí, supongamos, no puedo sí, no responder, ¿no es cierto? Solamente una de estas. Esta, por ejemplo, tiene de selección múltiple, ¿no es cierto? Entonces, de casillas de verificación puede ser esta y esta otra también, ¿no? O sea, si puedo responder más opciones. Esta simplemente es una sola nada más. ¿Sí? Esta, por ejemplo, ya tiene, ¿no? Más opciones. Puede ser esta y esta otra, ¿no? Entonces, de esa forma, el sujeto, el estudiante que vaya a encuestar, se le envía el link correspondiente a este formulario de la encuesta y al final se envía, ¿no? Al final de todos los ítems ya elaborados, respondidos, el sujeto, ¿no?, que ha sido encuestado lo envía, y tú dentro de tu base de datos en las respuestas ya los tienes, y se va generando de manera automática, se va generando los gráficos correspondientes. Ahora, muy bien, tal vez alguno que otro quiere realizar el análisis de cruce de variables de los datos correspondientes del instrumento, ¿no? Lo que tienes que hacer es ir a esta parte que dice ver respuestas en la hoja de cálculo, en una hoja en Excel, que lo va a ir descargando todas las respuestas. Aquí está, ¿sí? Como se puede observar, tenemos ya todas las respuestas en realidad, y lo que hacemos es justamente, mientras va cargando, sigue cargando esta batería, en este caso de preguntas, lo que se hace es enviar justamente, ¿no? Y obviamente bien importante la configuración misma del instrumento. Ya puede ser un test, un cuestionario, como también sirve, les comento, para entrevistas, ¿no? Para las entrevistas con preguntas abiertas, ¿no? Y para las preguntas abiertas son aquellas como, por ejemplo, aquí creo que tenía una pregunta abierta, creo que es el número, veamos a ver, aquí está el número 20, mire, ¿conoces algún método, etcétera? ¿Cuál? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, está con una opción, se puede decir, de que tal sujeto pueda responderme, ¿no? Una respuesta breve o párrafo, en este caso párrafo lo insertado, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una pregunta abierta, ¿no? No tiene opciones o escalas de respuesta correspondiente.
Bien, entonces la otra opción también es, hemos mencionado que dentro de configuraciones, que tal determinado sujeto, ¿no es cierto?, o persona, voy a respuestas, tiene que limitarse, ¿no? Limitar a una respuesta nada más, ¿no? Porque si esto lo voy a inhabilitar, ahí por ejemplo, esa misma persona encuestada puede enviar varias respuestas correspondientes, ¿no? Y para limitarlo, simplemente esto, un clic. Y es bien importante que también estas preguntas, miren, están marcadas con estrellas rojitas, se podría decir, un asterisco rojo, ¿no? Que son justamente necesariamente, obligatoriamente, para pasar de esta pregunta a responder a esta otra, necesariamente tiene que responder, ¿no? Es decir, a veces cuando no se limita eso, por ejemplo, ¿cómo se lo hace, no? Obligatoria, simplemente. Si hago esto, miren, por ejemplo, no puede ser obligatoria, ¿no? Si no responde, no pasa nada, puede pasar a la siguiente pregunta. Pero cuando se dice obligatoria, eso implica que necesariamente tiene que responder para pasar a la siguiente y responder, ¿no? Que es muy importante cerrar esa parte, ¿no? Porque puede ocurrir que algunos ítems no los responda y no nos van a servir de nada en realidad. Bien, entonces, ¿cómo se envía? El envío correspondiente aquí, tal vez ya lo conocen, el link, simplemente lo hacen en una abreviatura más pequeña, haces un control C o copias simplemente este link y lo envías al grupo de WhatsApp correspondiente, ¿no? Si ya tienes conformado, digamos, ¿no? Si trabajas con docentes o con maestros, si trabajas con un grupo de padres de familia o con un grupo de estudiantes o paralelo, etcétera, ¿no? Simplemente envías y ya vas respondiendo, ¿no?, tus resultados correspondientes. Aquí ya se tiene la batería y aquí tienes los resultados ya en Excel, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, archivo, descargar, ahí está en Microsoft Excel, es el que yo quiero, y ahí está, ya lo he descargado de manera directa. Hago un clic en abrir el documento para su análisis correspondiente. Entonces, mientras va abriendo el documento, es justamente el cuestionario. Este de aquí, por ejemplo, ya ahí está, ya lo tenemos. Habilitar edición, listo. Este, por ejemplo, es el tiempo, la temporalidad, ¿no? El tiempo en que han tardado en responder, en enviar el tiempo del horario, ¿no? Este, por ejemplo, no está en ese, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es eliminar esa columna. Lo que sí me interesa son las respuestas de edad, de género y las preguntas, ¿no? 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Todas ellas. Entonces, aquí yo puedo colocar, por ejemplo, voy a denotar con un nombre, guardar como escritorio, y aquí respuestas, ¿no?, de la encuesta, respuestas de la encuesta. Hago un clic en escritorio y guardamos, ¿no? Ahí está la respuesta de la encuesta. Bien, ya tengo ya todo tabulado en realidad, ¿no? Como ustedes han podido observar, porque esto, si alguien no conoce muy bien el Google Formulario, tarda, ¿no? Entonces tendrías que realizar sus tablas en Excel, en gráficos, y es muy engorroso en realidad, ¿no? Lo que se hace ahora, hoy en la actualidad, es utilizar estas aplicaciones que son muy, pero muy importantes para su aplicación dentro de la investigación científica. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir al SPS nuevamente, voy a abrir otro, ¿sí?, nuevo, una nueva ventana de datos, y lo que voy a hacer es en importar datos, ¿no? Que tengo datos ya en el Excel. Voy a desktop, en el escritorio correspondiente. Aquí debe estar respuesta de la encuesta, dice, ¿no? Esta era, ¿no? Hago un clic en abrir, esperamos un momento, ahí está ya identificado, edad, género y las preguntas correspondientes. Hago un clic en aceptar, esperamos un momento para que vaya cargando, y ahí está, ¿no? Ya tenemos aquí todo cargado, ¿no? Edad, género, en la vista de variables, ¿no? Ahí está, como también en la vista de datos. Aquí, por ejemplo, ya son datos, no son cuantitativos, numéricos, ¿no? Son las respuestas en realidad. Y para que yo quiero estas respuestas para poder realizar, por ejemplo, el análisis, que es bien conocido y siempre se debe de realizar para el análisis de resultados, base a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ¿no? Dentro de tablas cruzadas. Mayormente es para poder hacer el análisis correspondiente de tablas, ¿no? No solamente mostrar edad, listo, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar edad, ¿sí?, con relación al ítem número 1 en columna. Ahí está, ¿no? Entonces ahí puedo determinar la tabla correspondiente. Tal vez puedes insertar tal vez algún cierto tipo de estadístico que desees para el análisis correspondiente. Por lo general
no nos insertamos mucho a eso, hacemos un clic en aceptar y en resultados obtenemos la primera tabla cruzada, ¿no? Aquí está, tabla cruzada, edad con relación al ítem número 1, ¿no? ¿Usted conoce alguna forma de crianza de vacas lecheras? Indica, ¿no? Por ejemplo, en la edad de 13 años, 14, 15, ¿sí? Ahí están las respuestas correspondientes, esa es la tabla cruzada, ¿no? La, eh, estudiantes, por ejemplo, ¿no? De 13 años respondieron que no, en este caso no conoce, ¿no? Y 9 estudiantes indican que sí. Hay estudiantes, por ejemplo, de 14 años, 15 responden que sí y no responden 8 estudiantes, ¿no? En la edad de 15 años, por ejemplo, 17 responden sí, 17 no. Y ya tienen los valores numéricos, en este caso que son 70 datos en realidad, ¿no? 72, que es justamente la base determinada, ¿no? Son en realidad dentro de vista de datos, si pueden observar aquí, por ejemplo, son en realidad 70 datos en realidad, ¿no? 70 valores numéricos. En este caso, respuestas en realidad, ¿no? De la encuesta determinada, ¿sí? Entonces, de esa forma ya se tiene. Esto solamente se va configurando, no hay ningún problema, ¿no? Al respecto de la configuración misma. Entonces, de esa misma forma puedo ir realizando tablas cruzadas, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, analizar estadísticos descriptivos, tabla cruzada. Tal vez puedo utilizar ahora género, este ya lo voy a extraer, ya no edad, tal vez género, ¿sí? Con relación no al ítem número 1, sino tal vez puede ser el ítem número 5, o también la que interesa también y que está relacionada puede ser con esta otra, con el ítem número 6. Miren, puedo integrar más, ¿no? O tal vez el ítem número 10 tiene mucha relación y quiero saber con relación a género. Hago un clic en aceptar y ahí se tiene, ¿no? Resumen de datos correspondientes y la tabla cruzada es esta, ¿no? Por ejemplo, dice con relación a género, masculino, femenino, qué tipo de procesos químicos ancestrales conoces. Aquí se tienen las opciones de respuesta. Existen 2 personas de sexo femenino que respondieron que combinan, ¿no? Cierto tipo de leche extraída con agua, combinan la leche extraída con agua hervida, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya tenemos con relación a género y el ítem número 5. En el siguiente ya muestra la tabla cruzada con relación a género con el ítem número 6. Siguiente, el género con el ítem número 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué nos está mostrando? Que a la hora de realizar tablas cruzadas, ¿qué tal si quieres hacer todas de una vez en realidad, ¿no? Vas a analizar estadístico nuevamente, tablas cruzadas. Muy bien, que sea género, pero con todas, en este caso con todos los ítems correspondientes, ¿no? Con todos los ítems. Entonces, miren, por ejemplo, aquí lo voy a ir extrayendo para completar toditas, es decir, desde la número 1 con el shift sin soltar hasta el ítem número 24, son 24. Voy a columnas, listo, con relación a género, ¿no? Una tabla cruzada y ahí ya se genera, ¿no? Todas las demás tablas cruzadas, ¿no? En total, los que se han analizado son género con ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta 24. ¿Cuáles son las tablas cruzadas? Esta es la primera, ¿no? Usted conoce, por ejemplo, sexo femenino, masculino. 25 responden sí, 15 responden no, de sexo femenino. 16 responden sí, 14 responden no, de sexo masculino, con relación al ítem número 1. Género con relación al ítem número 2, ítem número 3, ítem número 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente voy identificando todas las demás tablas, ¿no? Y hay una parte que es bien importante. Aquí hay una pregunta, no sé si recuerdan que era una pregunta abierta, ¿no? Y mayormente las preguntas abiertas es bien complicado en realidad, ¿no? Por ejemplo, era el ítem número 20. ¿Conoce algún tipo de método para verificar? Por ejemplo, sí, no, ¿cuál? Entonces aquí, por ejemplo, esta tabla no es tan bueno, se podría realizar, es decir, realizar tablas cruzadas mayormente con aquellos que ya son ítems cerrados en realidad, ¿no? No abiertos, ¿no? Este, por ejemplo, es abierto, miren, su tabla es muy extensa en realidad, ¿no? Con relación a todas las respuestas que me hayan vertido, ¿no? Y en algunos casos que sí, por ejemplo, hayan coincidido, por ejemplo, en la respuesta de no, ¿no? Quizá tienen 19, 15, 34, etcétera, ¿no? Y los demás son de 0, 1, 0, 1, tal vez con la opción de sí, de respuesta, unas 5, etcétera.
Entonces no es tan buena en realidad, ¿no? Realizar una tabla cruzada con una pregunta abierta. Mayormente estas preguntas abiertas se utilizan para la batería de preguntas o la guía de entrevista semiestructurada. ¿Sí? El tipo de análisis es otro en realidad, ¿no? Más netamente cualitativo en realidad, ¿no? Lo que nosotros hacemos con el SPS, el Excel, con software es el análisis más netamente cuantitativo. Y lo que sí se requiere justamente hacer un análisis, en este caso descriptivo e interpretativo. ¿Descriptivo en qué sentido, no? Con relación al uso de tablas o gráficos correspondientes. Por ejemplo, aquí puedo ir elaborando también, ¿no? Puedo ir elaborando, por ejemplo, sus tablas, ¿no? ¿Cómo realizamos tablas? Tablas, en este caso, tablas que podría ir definiendo, ¿no? Dentro de estadísticos, ¿no? Podemos aquí anotar, por ejemplo, de estadísticos. Aquí vamos a la parte de frecuencias, ¿sí? Dentro de frecuencias, aquí, por ejemplo, yo quiero toditas de todas estas sus tablas, ¿no? Tal vez alguien quiere realizar o elaborar tablas, ¿no? Hasta ahí, digamos, que va a ser mucho también, ¿no? Ahí está. De esas 15 quiero tablas. Quiero también gráficos, ¿no? Puedo hacer gráficos en barras o circulares. Eso ya depende, ¿no? Puedo hacer circulares, por ejemplo, ¿no? O barras. Y si quiero ver en frecuencias o porcentajes, ¿no? Hago un continuar, hago un clic en aceptar y ahí, por ejemplo, ya va generando las tablas de frecuencia, ¿no? Se los conoce así, ¿no? Y aquí es donde se hace justamente la descripción e interpretación, ¿no? Por ejemplo, 13 estudiantes respondieron con relación, ¿no? 13 estudiantes corresponden justamente, ¿no? A cierto tipo de porcentaje, ¿no? Con relación a edad. Es decir, hay 13 estudiantes que tienen una edad de 13 años. Existen 23 estudiantes que tienen una edad de 14 años. Existe 34 estudiantes que tienen una edad de 15. Suma total 70 estudiantes. Entonces, ¿cómo se hace la descripción? Del total de encuestados, es decir, del total de 70 estudiantes encuestados, el 48,6% corresponde, ¿no? A 34 estudiantes que tienen una edad de 15 años. Seguidamente, el 32,9% tienen justamente corresponde a 23 estudiantes que respondieron que tienen una edad de 14 años. Finalmente, el 18,6% corresponde a 3 estudiantes que respondieron o que tienen una edad de 13 años, ¿no? Es la parte de la descripción nada más. Ahora la interpretación, ¿a qué se refiere la interpretación? La interpretación es por ejemplo, ¿no? Alguna causa o motivo. ¿Por qué la gran mayoría tiene, por ejemplo, una edad de 15 años, ¿no? ¿Y por qué hay una minoría de 13 años? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué tipo de análisis se podría iniciar, ¿no? Es decir, tal vez esté trabajando con dos paralelos, o simplemente hay más reprobados, tal vez probablemente más de 15 años hay reprobados y siempre están en el mismo curso cada año correspondiente. Entonces son supuestos, para la interpretación son supuestos que se indagan, ¿no? En el caso de género, de la misma forma, ¿no? Descripción con relación al porcentaje, ¿no? Y su gráfico, ¿no? Del total de encuestados con relación a la variable de género, el 57,1% corresponde a 40 estudiantes que son del sexo femenino, y seguidamente el 42,9% corresponde a 30 estudiantes que son del género masculino. Listo, la descripción nada más. La interpretación, ¿por qué en su gran mayoría, por ejemplo, son más de sexo femenino que masculino? ¿Por qué existen más? Entonces tendría que ver ahí, ¿no? Algunos supuestos, ¿no? De causa. Bien, en esta otra de la misma forma, ¿no? Hago descripción e interpretación correspondiente. De esa forma se va haciendo el análisis de datos, ¿no? Que es justamente el capítulo 4 de la tesis, resultados de la investigación. Ahora, muy bien, los gráficos, ¿no? Los gráficos correspondientes, si quieres hacer un generador de gráficos, ¿no? Las que puedes ir utilizando, eso va a depender mucho, o bien directamente en análisis, bases estadísticos descriptivos, y puedes realizar, ¿no? Algunos gráficos correspondientes que deseas en realidad, ¿sí? Hasta ahí entonces se toman en cuenta, ¿no? Algunos parámetros, algunos estadísticos, si se desea, ¿no? Eso ya depende también en cómo vayan identificando.
Bien, aquí por ejemplo ya tengo, ¿no?, los gráficos, ¿no? Ahí está generando, sí, todos los gráficos, ¿no? Hay que esperar un momento y va generando, ¿no?, todos los demás gráficos. La diferencia es lo único, ¿no? Miren, por ejemplo, en el gráfico de edad, aquí por ejemplo no se tiene, ¿no? No, sería muy bueno que aparezcan los porcentajes, pero no aparece en realidad, ¿no? Pero para tener una buena representación gráfica podrías extraer de esta otra, ¿no?, que es justamente de Google Formulario, ¿sí? Es decir, de aquí, ¿no?, de los resultados. Aquí está, ¿no? Aquí está por ejemplo edad, este es su gráfico, ¿no? Tiene porcentajes ya, ¿no? Y tienen las frecuencias, por ejemplo, ¿no? 34 equivale a 48.6%, 13 estudiantes, ¿no?, equivale a 18.6, y 23 estudiantes, que equivale a 32.9. Este gráfico es el mismo que este, ¿no?, el que dice edad, ¿no? Son lo mismo, ¿no? Pero lo más de aquí no muestra, ¿no?, el porcentaje. Debería demostrar de esta forma, ¿no? Sería muy genial. Pero bueno, ¿cómo extraemos o copiamos en este caso, ¿no?, estos gráficos? Mayormente se utiliza el Paint en este caso para poder extraer un documento en Word, ¿sí? Aquí, a ver, voy a abrir un documento en Word y puedo ir ampliando un poco más tal vez la vista, ¿no?, para que el gráfico se vea mucho mejor. Ahí está. Y lo que hacemos es un control print con el teclado, hago un control C y voy a abrir un Paint. Es decir, lo que estoy haciendo es copiar, ¿no?, estabilizar la pantalla. Ahí está, ¿no?, la pantallita, y puedo ir ordenando, ¿no?, su estructura misma y copiando el gráfico correspondiente. Hago un control C, selecciono y voy, ¿no?, al documento en Word, ¿no? Entonces ahí ya puedo ir centralizando, fuente, etcétera, ¿no? A no olvidarse, es parte muy importante. Ahí ya tengo el gráfico, ¿no? Por otro lado, en el SPS, por ejemplo, tendrías que hacer aquí, ¿no?, un control C mismo, e ir, ¿no? Lo malo es de que no te muestra los porcentajes, es decir, no es tan bonito o elegante, se podría decir, su gráfico correspondiente, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Sí, este está mucho mejor que esta otra, ¿no? En realidad, esto es muy brusco, en realidad, eso es lo malo, ¿no? Es que tienen beneficios también, tanto el Excel como el SPS y las aplicaciones, ¿no? Eso ya depende también del investigador cómo va utilizando. De la misma forma, los cuadros, ¿no? Los cuadros que son justamente, ¿no?, los cuadros de tablas de frecuencia, como se nos menciona, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una tabla, voy a hacer un copiado correspondiente y voy copiando, ¿no?, sus tablas correspondientes, ¿no? Este, por ejemplo, dice porcentaje válido, ¿no? No es necesario, es la misma que esta otra, ¿no? Entonces esto solamente se elimina nada más, eliminar toda la columna, no es fila, columna. Ahí está, ¿no? Y ya tengo ahí. Tal vez aquí la parte superior, el ítem o la pregunta, ¿no?, correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, esto quiero eliminar, entonces ¿cómo voy a tener que ir manejando, manipulando algunas estrategias en realidad? Ahí, por ejemplo, ¿no?, para eliminar esta esa columna. Listo, ¿no? Algo por ahí. Este es el porcentaje acumulado, ¿no? También se lo conoce como la frecuencia porcentual acumulada, ¿no? 41 más 58,6, 100%, ¿no? Pero lo que sí no nos interesa mayormente dentro de los resultados es las escalas, el ítem, ¿no es cierto?, la frecuencia absoluta simple y la frecuencia porcentual simple, ¿no? Es con las que mayormente se trabaja para la descripción e interpretación de los resultados en relación a tabla, y obviamente aquí hay que colocar, según normativa APA, tabla, ¿no es cierto? Es decir, tabla, digamos, número 1, no lo sé, ahí está, ¿no? Y ahí puede ser, por ejemplo, con relación al ítem número 1, ¿no? En este caso 8 era, ¿no ve? Laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces tendría que ir copiando esta preguntita, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Ahí, ¿no? El laboratorio, dice, ¿no? Entonces tendría que insertar, ¿no? El laboratorio está equipado, ¿no? El laboratorio está equipado, etcétera, ¿no? La cuestión es que esté centrado, y lo mismo con las figuras, ¿no? Figura 1, figura 2,
que es bien importante también insertar, ¿no? Y fuente, de dónde se extrae, ¿no? La fuente es bien importante, ¿no? Elaborado según los resultados de la encuesta, ¿no? La encuesta, gestión 2021, listo, ¿no? Y centradito, ahí está, fuente. ¿De dónde se ha extraído, no? Esa es parte bien importante. Y luego ya viene, ¿no?, lo que hemos mencionado, ¿no? La descripción, que es justamente la descripción del grafiquito, e interpretación, ¿no? Y la interpretación con relación a, ¿por qué? Para algunos supuestos, ¿no? Algunos supuestos que existan en relación al ítem indagado, ¿no? La descripción es que del total de encuestados, el 52,6% respondieron que sí, que tienen un laboratorio equipado en la institución educativa. Por otro lado, existe un 41,4% que corresponde a 29 estudiantes que respondieron que no, que mencionaron que no está equipado la institución misma, ¿no? Entonces tendría que yo mostrar, es la descripción, ¿no? La interpretación sería por qué la gran mayoría, en este caso, responde que sí está equipado, y hay un 29% que, en este caso un 41,4% que no. Entonces, ¿por qué la mayoría indica, no? O hay alguna contradicción, ¿no? Entonces habría que analizar de algún determinado supuesto que se haya observado, en este caso, dentro, y eso nos sirve justamente, ¿no?, la observación misma para la investigación, y corroborar si evidentemente está equipado o no. Tal vez para algunos mencionan que sí está equipado, ¿no?, porque tiene todos los materiales. Los que han respondido probablemente no deben ser aquellos que sí tiene equipamiento, pero no tiene tal vez los reactivos, ¿no? Son supuestos que pueden existir, pueden surgir a partir de la misma observación también que se va a ir realizando, ¿no? Una observación que puede ser en base al uso del cuaderno de campo, o puede ser una lista de chequeo, ¿no? Un checklist que podemos utilizar si tiene o no tiene todas las herramientas, todo el equipamiento correspondiente dentro del laboratorio, supongamos, ¿no? Estamos hablando del laboratorio de física química. Entonces, son supuestos que nos van a servir justamente para hacer la descripción e interpretación misma, o sobre todo la interpretación, ¿no? Esos supuestos que puedan corroborar, verificarse mediante la observación. Bueno, entonces de esa forma se realiza, ¿no?, el uso del SPS, del Excel y del Google Formulario, que como lo han visto es muy importante, ¿no?, para poder facilitar, por sobre todo, al investigador para realizar justamente, ¿no?, el análisis mismo, ¿no?, de los resultados a partir del constructo mismo del determinado instrumento, ¿no?, que esa es la metodología correspondiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Este video lo he grabado, lo voy a subir también de la misma forma en la plataforma, y de la misma forma los software, los materiales para esta semana, que es la semana número 3. Voy a cargar hasta el día de mañana las tareas y los foros correspondientes, ¿no? Es decir, el foro 3 y la tarea número 3, que consistirá justamente, ¿no?, en la tarea para ir mencionando, por ejemplo, calcular el alfa de Cronbach, ¿no? El alfa de Cronbach puede ser utilizando el SPS, utilizando el Excel y utilizando los dos softwares que voy a integrar, ¿no? Es decir, con los 4 en realidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es mandar una base de datos, supuestamente, digamos que ya los he aplicado, los he implementado y se ha tabulado, ¿no? Y a partir de eso tienen que ir calculando. Esa va a ser la tarea. Y el foro correspondiente con relación a alguna pregunta de caso abierta con relación a lo que es la unidad número 3 en elaboración y confiabilidad. Más que todo, ver qué tipo de estrategias más existen a partir de la validez de un determinado instrumento, y que les va a servir también este documento, que lo pueden encontrar también en internet, pero también voy a ir subiendo, que habla de la confiabilidad y la validez de instrumentos, ¿no? Qué es medir, qué es la confiabilidad, qué es la validez, qué es la objetividad, ¿no? ¿A qué se refiere la medición correspondiente? ¿Cómo hacemos la medición? ¿Bajo qué tipo de escala se ve justamente la confiabilidad de determinado instrumento? ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué tiene que ver con relación a la campana de Gauss, con relación a la distribución simétrica, con relación a frecuencias? ¿Qué es la confiabilidad misma, ¿no? Mediante los métodos, por ejemplo, por método de mitad de partidas. Por ejemplo, mayormente se utiliza en la aplicación total de ítem, que divide en dos partes, que se utiliza con relaciones de Pearson, Spear and Brown,
o puede ser correlación de Pearson en un método de formas alternativas o paralelas. También la confiabilidad se puede medir en la estabilidad misma con el test y retest de Pearson, o bien medidas de consistencia interna del instrumento, que es justamente mediante la división de métodos de división limitadas de Rulon y Goodman, o la fórmula 20 de Q de Richardson y el alfa de Cromat, la que hemos visto, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, algunos ejemplos. Esta es una prueba de matemática, ¿no?, que se implementa y ya se tienen las respuestas, se tiene un puntaje correspondiente, y como observan aquí está la cantidad de sujetos, lo que hemos determinado, ¿no?, las varianzas, las sumatorias. Este, por ejemplo, es otro tipo de procedimiento también, pero que es el mismo, pero la que mide es la correlación misma, ¿no? La correlación del coeficiente de correlación, por ejemplo, de Pearson correspondiente a los ítems, ¿sí?, la correlación poblacional misma y las pruebas de Student, por ejemplo, ¿no? Las pruebas que se han visto y se han denotado, por ejemplo, en la unidad número 1, las pruebas de hipótesis, las de T de Student aplicadas a menores a 30 observaciones a sus sujetos, y mayores a 30 o mayores o iguales a 30, la aplicación misma de la distribución normal Z. Aquí, por ejemplo, se tiene un instrumento, un test, un pretest, ¿no? Tienen ahí las opciones, las escalas de valoración y los números correspondientes que se van insertando, ¿no? Este es un cuestionario de encuesta. Ahí, por ejemplo, ya se van marcando, ¿no?, las opciones de selección misma. Y de la misma forma se calcula la confiabilidad del instrumento de determinada encuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, midiendo las correlaciones mismas, ¿no?, correlaciones entre los ítems y correlaciones con relación a resultados de los sujetos en realidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se determina el valor mínimo, el valor máximo, ¿no? La validez y el grado del instrumento que mide la variable, ¿no? Justamente la validez nula se lo dice, ¿no?, menos, ¿no?, de 0.53 a menos, validez baja de 0.52 a 0.59, ¿no? Y la validez perfecta es obviamente llegar a un valor de 1, ¿no?, según Herrera, la que menciona el rango correspondiente, ¿no? La validez son tres tipos de validez: validez de contenido, de criterio, constructo. El de contenido, por ejemplo, es el grado de instrumento que refleja el dominio específico del contenido de lo que se mide. Ejemplo, puede ser una prueba de operaciones aritméticas. No tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de edición y excluye problemas de sustracción, multiplicación y división, ¿no? Es decir, la validez de contenido se lo realiza a partir de el juicio por expertos, ¿no? Es decir, aquí el experto dentro de la especie que tenga la especialidad, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si es una prueba de aritmética, tendría que revisar si está bien formulada o no, los ítems, los contenidos y las preguntas correspondientes o reactivos de dicho instrumento, ¿no? La validez de criterio se establece en un determinado instrumento, comparar con relación a algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Es decir, aquí mayormente la validez de criterio corresponde a aquellos resultados, como por ejemplo se van utilizando los coeficientes de contingencia, el coeficiente de Spearman de correlación, Spearman-Brown, coeficiente de correlación producto-momento, o directamente coeficiente de relación lineal Pearson, alfa de Cronbach y la técnica Hayken. Con esa se determina justamente la validez de criterio. La validez de constructo se debe explicar el modelo teórico empírico que subyace con relación a la variable de interés, ¿no? No olvidemos que una variable es aquel conjunto, ¿no?, de dimensiones, y que cada dimensión contempla un conjunto de indicadores. En sí, una variable contempla un conjunto, en ese caso, una aglutina un conjunto de indicadores, ¿no? Y a partir de ese conjunto de indicadores, obviamente se van formulando los ítems o reactivos, que es la metodología de investigación científica, ¿no? Porque no es inventarse por inventarse preguntas, ¿no?, o reactivos, sino tiene una metodología correspondiente. El tipo de análisis de constructo, por ejemplo, se realiza mediante el análisis de factores, análisis de cofactores y el análisis de covarianzas, ¿no? Análisis of variance, por ejemplo, se lo menciona, ¿no?, este tipo de constructos. Mayormente el análisis de covarianzas o de varianzas son aquellas las que se utilizan, ¿no?, o de cofactores. Por lo tanto, para poder determinar una validez total, yo necesito una validez de contenido, una validez de criterio, que es justamente la confiabilidad del instrumento, ¿no?, y la validez de constructo, ¿no? Estos son los tres elementos que
denota la validez total, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tiene una validez del pretest por juicio de expertos, ¿no? Entonces, si se lo hace una planilla correspondiente, es una ficha de validación de una prueba escrita, ¿no? Juicio de experto. Cómo debe de ir respondiendo, quién es justamente, ¿no? El especialista, en qué área, nombre en este caso del experto que está realizando. Y a partir de eso, la validez de la prueba, por ejemplo aquí de pretest por juicio de expertos, ¿no? Juez número 1, juez número 2, 3, 5, por ejemplo, y se determina también su alfa de cromas correspondiente. Puede irse también una ficha de validación del cuestionario de la encuesta por juicio de experto también, ¿sí? Y hace el llenado correspondiente el juez, ¿no? El juez correspondiente insertado ahí. De la misma forma se determina la validez del cuestionario mismo, los jueces correspondientes y las opciones observadas, y midiendo justamente el alfa de Cronbach. Una ficha de validación de una prueba escrita, ¿no? Un test en realidad, ¿no? Por juicio de experto. Ahí se tiene un formatito, ahí están las opciones que va marcando las puntuaciones correspondientes y de la misma forma va aplicando, ¿no? Aquí se tiene la ficha de validación de un método de programa experimental, y luego se tiene el análisis de cuestionario de encuesta, validez de constructo, ¿no? Cada uno de esos elementos se toman en cuenta, todos los ítems de constructo con relación a lo que es las varianzas, ¿no? Las varianzas, covarianzas, las que se determinan con relación a la variabilidad, en este caso, de los ítems, ¿no? Es más netamente ya cuantitativo. Entonces, por lo tanto, la validez de total toma en cuenta estos elementos, como por ejemplo, para tener una validez total puede utilizar juicio de expertos en primera instancia para el instrumento, en segunda instancia puede utilizar el alfa de Cronbach, y en una tercera instancia el análisis de factores, ¿no? O análisis of variance, que es la ANOVA correspondiente. Entonces aquí, por ejemplo, hoy determinaban valores numéricos y ahí puedo determinar también una validez total, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la sumatoria de los tres índices, ¿no? Obviamente en rango de 0 a 1 tiene que estar, ¿no? Estos índices sumamos y dividimos entre 3, ¿no? Y esa es justamente la validez total determinado en este caso del instrumento. Modelo de validez, ¿no? Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, una carta de presentación, matriz de consistencia, operacionalización de las variables de estudio, instrumento con su solucionario y las fichas de validación, ¿no? Este, por ejemplo, es un modelo de carta de presentación, oficio o solicitud correspondiente. Esta es la matriz de consistencia con relación también al tipo de estructura con respecto a problema, objetivos, marco teórico, hipótesis variables, la metodología correspondiente, ¿no? Esto se lo conoce como matriz de consistencia de la investigación científica. Este es un ejemplo de la matriz de operacionalización de variables, que toma en cuenta la variable, las dimensiones, y cada dimensión contempla el conjunto de indicadores. El instrumento de investigación, ahí está la formulación misma de un cuestionario, por ejemplo, sobre las habilidades de críticos reflexivas, y por ejemplo la ficha de validación, ¿no? Un formato, y aquí se tiene, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Con relación a qué es aquel instrumento llamado que es confiable y válido. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir en este caso, miren, esta, por ejemplo, no tiene ni confiabilidad ni tiene validez, ¿no? Esta es confiable pero no es válido, ¿no? Porque no está en el punto central. Esta otra es confiable y es válido, ¿no? Es decir, todos unidos en el punto céntrico, ¿no? Esto todos unidos pero no en el centro, y esta todos dispersos, no tienen una consistencia. Entonces hay una objetividad también, ¿no? Del instrumento, la objetividad es con relación a la confiabilidad, validez, ¿no? Y la objetividad no debe tratarse de forma separada, sino conjuntamente, ¿no? Si sin uno de ellos el instrumento también no es útil. Bueno, ahí termina esa representación de la diapositiva. Sí, esa es la elaboración y validación de encuestas. Y la unidad que les he mostrado, esto también les voy enviando, también voy a subir en la plataforma, que es el procedimiento sistemático, se podría decir, cómo se determina, ¿no? Cómo hemos realizado. Miren, aquí por ejemplo hay un ejemplo, tenemos una encuesta con sus escalas correspondientes, y las secuencias de pasos lógicos a seguir para calcular, por ejemplo, el alfa de Cronbach mediante el uso del Excel, ¿no? Algunas notaciones matemáticas,
la cantidad, las puntuaciones correspondientes, las sumatorias. Este es otro tipo de procedimiento en el que se sigue con relación al documento en PDF que he mostrado anteriormente, ¿no? Con respecto a los valores, las variables o las varianzas, el cálculo mismo de las varianzas por cada una de las columnas, la que hemos hecho. Yo lo he hecho de manera ya más directa utilizando el Excel, ¿no? Pero aquí va calculando de manera secuencial, sistemática, las varianzas correspondientes por cada columna y finalmente las sumas fila, las que hemos mencionado, las sumatorias. Luego determina los cuadrados de las sumatorias finales para determinar justamente la varianza total, ¿no? Y finalmente ya se calcula sustituyendo datos el alfa de cromas, ¿no? En este caso por ejemplo 0.72. ¿Y cómo se interpreta? Esa es la parte, ¿no? Por ejemplo dice el alfa de cromas es 0.72.2. Según Sierra Bravo, el alfa está dentro del rango de 0.71. Esto indica que tiene una muy fuerte magnitud de coeficiente de correlación entre los ítems, significa que están relacionados entre sí las variables y que el instrumento es confiable. Luego viene aquí, por ejemplo, la confiabilidad del alfa de Chromast, solo con el Excel, que les he mostrado en realidad, ¿no? Las sumatorias y determinar las varianzas correspondientes, ¿no? Todo el procedimiento mismo, pero ya utilizando ya las funciones, en este caso, la que denota, ¿no? Con todas las funciones, es como un manual en realidad esto. Y finalmente ya se calcula, ¿no? Los valores para el alfa de Chromast. Sí, casi similar al procedimiento anterior que hemos realizado. Y luego ya viene, ¿no? Ahí la parte de la interpretación. Luego aquí se tiene, por ejemplo, combinando el Excel y el SPS, ¿no? En este caso, por ejemplo, abro el SPS, he importado los datos, ubico en el escritorio, en el desktop, ¿no es cierto?, la base de datos, y obviamente esa base de datos tiene que estar abierta, obviamente, ¿no? ¿Dónde se encuentra, ¿no? ¿Dónde encuentro esto? En mi escritorio con mayor facilidad, ¿sí? Y ahí se toman en cuenta, ¿no? Tengo las ventanas de editor de datos, la hoja de resultados, ¿no? Ahí voy importando los datos, o bien puedo ir jalando en realidad, ¿no? Es otra forma, otra alternativa. O bien exportar y finalmente lo selecciona, clic en aceptar, es lo que hemos hecho, ¿no? Sí, aquí muestra justamente, ¿no? De manera más concreta qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere determinar y calcular el alfa de Chromast combinando Excel y SPS. Veo la parte de resultados, ¿no? Ahí voy identificando qué es lo que se va a medir e insertamos, ¿no?, los valores determinantes, es otra forma también, y finalmente se obtienen los datos o valores correspondientes en el SPS, el mismo procedimiento, ¿no? Es otro procedimiento mismo también, pero utilizando el SPS. Y finalmente ya se tiene ahí, ¿no?, el cálculo mismo de tal vez de las varianzas, ¿no?, de los ítems. En descriptivos es otra forma, ¿no? Y luego la hoja de resultados. Esto lo copiamos del SPS al Excel, y del Excel ya realizamos justamente el cálculo mismo, ¿no?, del alfa de Chromast, suma de varianzas ahí está. Y este ya es solamente con SPS, ¿no?, el que hemos hecho, ¿no? Hemos ido a analizar, cargar, en este caso, ¿no?, en este caso ir a escala, análisis de factibilidad, de fiabilidad, seleccionamos todos los ítems que queremos medir y determina directamente, ¿no?, 0,722 alfa de Chromast. O con el software que yo le he propuesto, es el software, ¿no?, que simplemente insertamos datos y determina de manera directa, ¿no?, ahí 0.72 por ejemplo en ese ejemplo. O con el software SPBS, ¿no?, que también les voy a pasar, he mencionado dónde insertar, y automáticamente también determina, ¿no? Esa es la bibliografía correspondiente de la unidad. Esta es entonces la unidad número 3, elaboración y validación de encuestas con escalas. Bueno, ahí terminamos. Muchas gracias por la sesión del día de hoy.